Historias de Jack. Empezamos. Hay cosas que nunca deberíamos haber intentado mirar, pero yo lo hice. Y lo que encontré aún me quita el sueño. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que no soy ningún loco. Solo soy alguien que buscaba respuestas en el lugar equivocado. La Deep Web. Desde que era adolescente, he sentido una atracción enfermiza por los rincones ocultos de Internet. No me interesaban las drogas, ni las armas, ni los foros de sicarios. Lo mío era otra cosa. Los secretos. Lo que nunca llega a la superficie, lo que está enterrado entre capas de enlaces imposibles, como huesos bajo tierra. Pasaba noches enteras navegando por directorios llenos de páginas que parecían abandonadas hacía décadas, llenas de números y símbolos sin sentido. La mayoría eran basura, ruido. Pero de vez en cuando, entre toda esa podredumbre digital, aparecía algo distinto, algo que parecía demasiado real como para ser inventado. Y fue en uno de esos foros, con apenas 10 usuarios activos y un diseño propio de los años 90, donde apareció un hilo con un título en mayúsculas. El pozo más profundo de la Tierra. Documentos filtrados. Al principio pensé que se trataba del Pozo de Kola, ese experimento soviético del que ya había leído, un agujero de más de 12 kilómetros de profundidad. Pero a medida que avanzaba en el hilo, entendí que no se referían a eso. Este era otro proyecto, uno del que no había rastro en ninguna parte. Los usuarios lo llamaban el documento de cierre y todos coincidían en lo mismo. Quien había tenido acceso a esas páginas no había vuelto a ser el mismo. Uno de los comentarios me impactó especialmente. Decía, si decides leerlo, asegúrate de no hacerlo solo. El problema no es lo que dicen los informes. El problema es lo que te hacen imaginar. No pude resistirme. Descargué el enlace. Un archivo comprimido, protegido por contraseña, con un peso extraño para tratarse solo de texto. Cuando lo abrí, lo primero que encontré fueron imágenes escaneadas. Informes técnicos, planos, páginas con firmas tachadas. Había sellos oficiales, pero todos los nombres estaban borrados. Lo más inquietante era que las fechas también estaban eliminadas, como si quisieran que fuera imposible ubicar aquello en la historia. El contenido era claro, un proyecto de perforación llevado al límite. Un agujero que descendía mucho más allá de lo que se conoce públicamente. Pero lo importante no era la profundidad en sí, sino lo que describían conforme bajaban. Las rocas no coincidían con ningún registro geológico conocido. La presión, la temperatura, las vibraciones, todo estaba fuera de lo esperado. Y lo que me heló la sangre fue el tono de los informes. Los ingenieros no escribían con entusiasmo científico, escribían con miedo. Uno de los fragmentos decía, el suelo se comporta de forma errática, no fractura, no resiste, no fluye, simplemente cambia, como si estuviera vivo, adaptándose a nuestra intrusión. Las primeras horas me limité a leer, pero pronto pasé a las grabaciones de audio incluidas en el archivo. Eran registros de las ondas que habían descendido hasta donde la maquinaria ya no podía funcionar. Al principio solo eran ruidos de baja frecuencia, zumbidos, ecos metálicos, pero al aumentar el volumen se escuchaba algo más. No eran voces. Era un murmullo constante, irregular, parecido al sonido del viento colándose por una caverna. Sin embargo, en los márgenes del informe, alguien había escrito a mano, no es viento. Había también fotografías. No mostraban mucho, apenas imágenes de perforadoras, túneles de acceso, paneles de control. Pero en una de ellas se distinguía claramente un grupo de trabajadores en una sala de descanso. Lo extraño no era la escena, sino sus expresiones. Nadie sonreía, nadie hablaba. Todos estaban quietos, mirando hacia un mismo punto fuera de cámara. La anotación al pie decía, Día 47, fatiga extrema, alucinaciones colectivas. Cuanto más leía, más sentía que no estaba descubriendo un secreto científico, sino un error humano. No se trataba de lo que habían encontrado, sino de lo que les estaba haciendo encontrarlo.
El médico del equipo describía casos de insomnio agudo, de paranoia, de trabajadores que afirmaban escuchar golpes en la roca cuando nadie más los oía. Uno incluso escribió que soñaba con pasillos interminables bajo tierra, idénticos a los túneles que perforaban, aunque nunca había bajado en persona. La gota final en esa primera lectura fue una carta breve, incluida casi por descuido entre los informes. No tenía remitente ni firma, solo una fecha tachada y 2 frases. El pozo sigue bajando. No hemos llegado al fondo, pero algo nos está esperando ahí abajo. Cerré el ordenador de golpe, con las manos temblando. Aquella noche, la primera después de leerlo, apenas pude pegar ojo. El zumbido del ventilador de mi portátil todavía resonaba en mi cabeza, como los ecos de aquel murmullo subterráneo. Y lo peor es que, aunque estaba asustado, solo podía pensar en volver a abrir el archivo. Lo que había leído era solo la superficie, y dentro de ese archivo quedaban todavía páginas que no me atrevía a mirar. Continué leyendo, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. Tenía la sensación de que el archivo se volvía más oscuro página tras página, como si cada documento hubiera sido colocado allí con la intención de hacer dudar a cualquiera que lo encontrase. Las notas médicas eran cada vez más alarmantes. El doctor del proyecto describía síntomas que coincidían en casi todos los trabajadores: insomnio, pérdida de apetito, temblores involuntarios y, sobre todo, una sensación de opresión constante, como si el aire en los túneles fuera demasiado denso para respirar. Un informe relataba la primera baja oficial, un técnico que se negó a volver a descender. Escribió en su última parte que sentía que el pozo lo estaba observando. Fue retirado del lugar bajo el diagnóstico de colapso nervioso. Nadie volvió a mencionarlo. Después venían las páginas sobre los experimentos. Descendieron sondas con cámaras térmicas y micrófonos. Las grabaciones térmicas mostraban bolsas de calor que no deberían existir a esas profundidades. Eran zonas más calientes que la roca circundante, como si hubiera cavidades internas donde algo liberaba energía. Los ingenieros lo describieron como anomalías térmicas inexplicables. Lo más desconcertante fue que estas cavidades parecían ordenadas, alineadas en patrones regulares. No se parecían a fracturas naturales. Las grabaciones de sonido eran peores. Con el equipo más avanzado que tenían, lograron registrar vibraciones que no seguían un patrón geológico. Los técnicos intentaron analizarlas como simples ruidos de presión o eco del movimiento de placas, pero había algo que no encajaba. En las transcripciones, uno de ellos escribió: «Es un ritmo, no continuo, no aleatorio, es un ritmo». Llegados a ese punto, empecé a sentir un vacío en el estómago. No era miedo a lo sobrenatural, porque aquí no había fantasmas ni demonios. Era miedo a la certeza de que, bajo nuestros pies, hay cosas que desconocemos, cosas que no están en ningún libro de geología. El archivo contenía también testimonios de los últimos descensos. Uno relataba cómo, a medida que perforaban, las paredes del túnel parecían adquirir texturas extrañas. La roca no era uniforme, tenía formas angulosas, cortes demasiado rectos para ser naturales. Otro informe describía una cavidad de más de 30 metros encontrada por accidente. Un espacio hueco en el que la roca formaba estructuras hexagonales, como si alguien las hubiera tallado. Nadie pudo explicarlo. Oficialmente lo llamaron formación mineral inusual. La parte final del archivo estaba dedicada a lo que llamaban incidente cero. Las cámaras descendieron por última vez con un cable reforzado. Durante los primeros minutos, la transmisión mostraba lo de siempre: paredes de roca, polvo suspendido, vibraciones. Después un fallo repentino, estática, imágenes distorsionadas. Lo curioso es que, entre los cortes aparecieron fotogramas aislados de algo más, geometrías, cavidades que parecían pasillos, y un plano final, congelado, donde se veía lo que algunos describieron como arcos formados en la roca, demasiado simétricos para ser producto del azar. El proyecto se clausuró oficialmente con un informe frío y técnico. Decía: los riesgos geológicos y económicos superan los beneficios. Nada más.
Pero en el mismo paquete de archivos había notas personales de los propios ingenieros. Algunos hablaban de pesadillas recurrentes, otros de un ruido constante en el oído, como si el pozo se hubiera quedado dentro de sus cabezas. Y uno, en una carta desesperada, escribió: "No sellamos el pozo por miedo a lo que encontramos. Lo sellamos por miedo a lo que seguiríamos encontrando". Me quedé quieto frente a la pantalla, con los ojos fijos en esa frase. Nunca había leído algo tan devastador en su simplicidad. No se trataba de un misterio resuelto ni de un descubrimiento oculto. Era el reconocimiento de un límite, un umbral que no debíamos haber cruzado. Desde entonces, mi vida ha cambiado. Durante semanas después de leer el archivo, tuve la sensación de que todo estaba hueco. Caminaba por la calle y me preguntaba qué había realmente bajo el suelo que pisaba. En las noches más silenciosas me parecía escuchar un rumor bajo mis pies, un eco grave y constante, como el de aquellas grabaciones. Pensé en borrar los archivos, pensé en olvidarlo todo, pero nunca lo hice. Quizás porque en el fondo no puedo. El ser humano está condenado a buscar, a cavar, a perforar, aunque lo que encuentre al final lo destruya. Yo ya lo sé, lo vi en esas páginas, y ahora lo sabes tú también. Así que no busques ese archivo, no intentes rastrear las palabras clave en la Deep Web. Créeme, no quieres hacerlo, no porque vayas a encontrar algo sobrenatural, sino porque lo que hallarás será mucho peor. Pruebas de que la Tierra guarda secretos que no nos corresponden. Y lo peor de todo es que el pozo sigue ahí, sellado, abandonado, olvidado en algún lugar cuyo nombre nadie se atreve a mencionar. No lo destruyeron, no lo llenaron, solo lo cerraron con capas de acero y concreto, como si tapar la herida fuera suficiente. Pero yo no puedo dejar de pensar en ello. El pozo existe y está esperando. Si has llegado hasta aquí, significa que el eco del pozo también te ha alcanzado. Si quieres que sigamos abriendo juntos estos archivos enterrados en la red, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Te atreverías a mirar dentro del pozo? Siempre me ha fascinado lo prohibido. Desde que escuché los primeros rumores sobre la Deep Web, sentí una mezcla de miedo y curiosidad que me empujaba a querer saber más. Sabía que no era un lugar común ni seguro, y que los mitos que la rodeaban estaban teñidos de horror. Había oído historias de cultos extraños, asesinos a sueldo, secretos gubernamentales, y rumores tan macabros que parecían sacados de pesadillas. Incluso hablaban de mercados de carne humana. Ese último detalle fue el que más me cautivó, aunque también me heló la sangre. La idea de que algo tan grotesco pudiera existir más allá de la superficie de Internet me obsesionaba, y cuanto más leía sobre ello, más difícil me resultaba ignorarlo. No estaba buscando hacer daño, solo quería comprobar si todo eso era cierto. Yo, con 28 años, un entusiasta de la tecnología y la ciberseguridad, creía estar preparado. Había aprendido a navegar en rincones oscuros del ciberespacio y durante años me había enfrentado a virus, foros clandestinos y páginas ilegales sin problemas. Pero la Deep Web era diferente. Algo en su estructura y en los rumores que la rodeaban me hacía sentir que había un límite que no debía cruzar. Aún así, la curiosidad me empujaba. Descargué Tor, reforcé mi privacidad, borré rastros de navegación y activé varias capas de cifrado. Cada medida me daba una sensación efímera de seguridad, pero mi intuición me gritaba que lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. Era una noche tranquila, perfecta para sumergirme en lo desconocido. La casa estaba en silencio absoluto. Incluso el zumbido del refrigerador parecía apagado. Abrí Tor y llegué al Hidden Wiki, un índice que prometía acceso a los rincones más ocultos. La página estaba llena de advertencias. No accedas si no estás preparado. Se repetía en cada enlace. Ignoré las señales. Mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Comencé con enlaces que parecían mercados de drogas, foros de hackers y tablones de intercambios ilegales. Nada nuevo, solo la facilidad con la que cualquiera podía acceder a actividades ilícitas.
Cada clic me hacía sentir un hormigueo extraño en la espalda, una mezcla de adrenalina y aprensión. Luego encontré enlaces más oscuros, aquellos de los que apenas se hablaba en los rumores. Foros ocultos donde se discutían actos que la mayoría de la humanidad ni siquiera podía imaginar. Uno de ellos llamó mi atención. La pantalla se volvió negra y casi doy clic en retroceder. Pero un pequeño texto gris, apenas visible en la esquina, decía: desliza para ver más. Mi corazón se aceleró. Hice clic. La página se abrió con enlaces en rosa pálido sobre fondo negro y un silencio digital me envolvió. No había animaciones, solo hipervínculos que parecían flotar en la oscuridad. Algo dentro de mí me decía que retrocediera, que era peligroso, que no tenía ninguna razón para continuar. Pero no podía. Mi mente estaba atrapada entre la fascinación y el horror. Comencé a explorar cada enlace, uno tras otro, encontrando foros de personas que compartían secretos de toda índole, desde chantajes y extorsiones hasta experimentos que rozaban la locura. Cada página me dejaba más intrigado y a la vez más tenso. Finalmente, encontré uno que me cambió la percepción de todo. El título era inofensivo, casi ridículo: mercado de carne de primera y barbacoa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al leerlo, pero algo me empujó a hacer clic. La página cargó lentamente y un video comenzó a reproducirse. Al principio parecía inocuo, un pedazo de carne sobre un fuego, cocinándose lentamente. Pero a los pocos segundos, la escena cambió y sentí que el aire se volvía más pesado. Vi figuras humanas en el fondo, atadas y temblando. Los murmullos de un público invisible se colaban en mis oídos a través de los comentarios del sitio. Mi respiración se volvió rápida, mi estómago se revolvía y aún así no podía apartar la vista. Mientras exploraba la página, descubrí foros donde las personas hablaban con total naturalidad de algo que debería ser imposible. Discutían texturas, cortes, recetas, como si hablasen de carne común. Había fotos que mostraban cuerpos parcialmente cubiertos y descripciones minuciosas de procedimientos que me hice. En ese momento, algo dentro de mí cambió. La curiosidad se volvió una obsesión, un impulso casi incontrolable. Abrí chats privados donde la interacción con otros usuarios era más directa, y allí descubrí detalles que me helaron la sangre. Personas desaparecidas, ubicaciones, nombres reales mencionados como si fueran simples ingredientes. La realidad se volvía borrosa, y cada clic me adentraba más en un abismo del que no sabía si podría salir. Cada enlace nuevo parecía más oscuro, más secreto, más prohibido, y mientras exploraba, una sensación constante me acompañaba. No estaba solo. A veces sentía que alguien más observaba mis movimientos, que la propia página podía detectar mi intrusión. El miedo se mezclaba con la fascinación y me encontraba atrapado en un laberinto digital que parecía vivo, respirando conmigo y alimentándose de mi curiosidad. Y entonces cometí el error más grande de mi vida. Un enlace decía: transmisiones en vivo, cocción de ganado. Mi pulso se aceleró, mi respiración se volvió rápida y una voz interior gritaba que debía detenerme. Aún así, hice clic. La pantalla se iluminó con un brillo frío, mostrando un barril suspendido sobre un fuego. Al principio no entendí lo que veía, hasta que un ojo apareció en el agujero del barril. El sonido, los murmullos del chat y los comentarios de la audiencia me perforaron el cerebro. Cada segundo que pasaba, el terror se asentaba más profundo en mí. Intenté cerrar la ventana, desconectar, apagar la computadora, pero mis dedos parecían incapaces de obedecerme. El video continuó y la realidad se distorsionó. Los gritos eran tan nítidos que sentí que el fuego mismo quemaba mi piel. Cada comentario de la audiencia, algunos de ellos riendo, otros discutiendo técnicas de cocción, me sumergía más en la locura. Sentí un frío paralizante recorrer mi columna vertebral, mientras mi mente intentaba racionalizar lo que estaba presenciando. Debía ser falso, un montaje elaborado. Pero los detalles eran demasiado precisos. Las marcas en la piel, el olor que describían en los comentarios,
La respiración ahogada de la víctima no podía ser falso. Después de unos minutos que se sintieron como horas, el video se cortó abruptamente. La pantalla volvió a la página negra y un mensaje en rojo apareció. Gracias por tu visita. Recuerda, siempre estamos observando. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Sentí que mi curiosidad me había marcado, que mi intrusión había sido notada. Por primera vez comprendí que la Deep Web no era solo un lugar, era un ecosistema vivo, consciente de quienes se atrevían a cruzar sus límites. Durante los días siguientes, la paranoia se convirtió en una presencia constante. Cada notificación, cada correo, incluso cada sombra en mi habitación, me parecía una advertencia. Sentía que alguien me seguía, vigilaba mis movimientos. Revisé mis dispositivos una y otra vez, pero no había rastros. Ningún malware evidente, ningún hackeo visible. Aún así, en ocasiones, pequeñas frases aparecían en la esquina del navegador Tor. Sabemos que estuviste aquí, o tu curiosidad tiene un precio. Una noche recibí un mensaje encriptado. No había remitente, solo un enlace y un texto que decía, tú también puedes ser fresco mañana. Mis manos temblaban mientras intentaba cerrar todo, pero el mensaje no desaparecía. La sensación de amenaza era tangible, como si alguien estuviera dentro de mi casa, observando cada movimiento. No dormí esa noche. Cada crujido del piso me hacía girar la cabeza. Cada sombra en la pared me parecía un ser acechante. Intenté aislarme de la tecnología, pero mi mente no descansaba. Soñaba con los ojos en el barril, con los gritos que resonaban en mis oídos, con los comentarios de la audiencia que celebraban la crueldad. Cada sueño me dejaba más agotado, más paranoico. A veces despertaba sudando, con la sensación de que alguien había tocado mi hombro mientras dormía. Meses después, la paranoia persistía. Evitaba salir de noche, cambié mis rutinas, borré cuentas, cifré dispositivos y compré cámaras de seguridad, aunque sabía que nada de eso borraría las imágenes de mi mente. Cada sonido, cada movimiento, cada notificación me recordaba que la curiosidad que me había llevado al borde del abismo no podía deshacerse. Había cruzado un límite, y aunque mi cuerpo seguía intacto, mi mente llevaba cicatrices que no desaparecían. A veces, mientras caminaba por la calle, sentía que alguien me observaba, que mis pasos eran seguidos. Los rostros de las personas parecían esconder intenciones, y cualquier comentario trivial sobre la Deep Web me provocaba sudores fríos. La obsesión había cambiado mi percepción de la realidad. Ya no podía ver el mundo como antes. Ahora cada vez que escucho hablar de la Deep Web, siento esa mezcla de fascinación y terror que nunca desaparece. Sé que hay secretos allí que la mente humana no está hecha para comprender, y que algunos límites existen por una razón. No volveré jamás a ese mundo, pero las imágenes, los susurros y el horror permanecen conmigo. A veces me pregunto si otros curiosos terminarán cayendo en el mismo abismo en el que caí, y en el silencio de la noche no puedo evitar pensar, ellos nos están viendo. El terror no terminó con mi desconexión de la página, se convirtió en una sombra constante, un recordatorio de que ciertos conocimientos vienen con un precio demasiado alto. La Deep Web no es solo un lugar en la red, es un espejo de los horrores que la humanidad puede crear. Y yo fui testigo involuntario de su cara más cruel. Cada vez que cierro los ojos, siento que aún estoy allí, atrapado entre la curiosidad y el horror, incapaz de escapar del abismo que yo mismo elegí mirar. Si estás escuchando esto, significa que ya he cruzado una línea de la que no hay retorno. Todo empezó con un mensaje anodino en un foro olvidado de la Deep Web. La oferta era simple. ¿Necesitas que alguien desaparezca? Hazlo desaparecer. Al principio me reí, incrédulo, pensando que era un tipo de broma macabra, pero no podía dejar de leerlo. Cada palabra parecía vibrar en mi cabeza con una insistencia que no sabía de dónde venía. Mi curiosidad me consumía y por alguna razón que no puedo explicar, sentí que tenía que probarlo, aunque fuera solo por comprobar si existía alguien capaz de algo así.
Nunca había contratado nada así. Ni siquiera lo había considerado en mis pensamientos más oscuros. La idea me parecía grotesca, absurda, hasta que me encontré frente a mi ordenador, con la ciudad de Singapur iluminando la noche a través de los ventanales de mi apartamento en Chinatown. Desde allí podía ver los rascacielos, los puentes, las luces de los barcos en el puerto. Todo era brillante y ordenado, una ciudad que parecía perfecta, inquebrantable. Y yo estaba despierto, consciente de que iba a mancillar esa perfección. El contacto me respondió de inmediato. No pidió fotos, ni datos personales, ni nombres. Solo una dirección y una hora. Sentí un escalofrío al leerlo. Era un pequeño almacén abandonado en la zona portuaria. Un lugar donde los barcos descargan mercancías de noche y nadie pregunta quién entra o sale. Mientras caminaba hacia allí, con mi chaqueta ajustada y los bolsillos vacíos, salvo por mi teléfono, la ciudad parecía desdibujarse. Los ruidos de la calle eran ecos lejanos, y cada paso que daba hacia aquel almacén parecía arrastrarme más profundo dentro de un abismo que no podía controlar. Al llegar me encontré con un silencio absoluto. Ni un solo perro ladraba, ni un coche pasaba cerca. Todo estaba cubierto por una niebla ligera, un manto gris que hacía que los contenedores de metal parecieran monstruos dormidos. Y allí, bajo un fluorescente parpadeante, estaba él, sentado en una silla, con las manos cruzadas, el rostro apenas iluminado por la luz fría. Su mirada era penetrante, como si pudiera atravesar mi mente y ver mis peores pensamientos. «Jack», dijo con voz baja y sin emoción, «sabes lo que haces, ¿verdad?». Su pregunta no era un interrogatorio, ni siquiera una advertencia. Era un hecho que debía aceptar, una verdad que caía sobre mí como una losa. Se presentó como alguien que cumplía contratos. Nada más. Explicó que su trabajo no tenía moral, ni emociones, ni juicios. Solo existía un sistema preciso y silencioso, limpio en su frialdad. Cada palabra que salía de su boca era medida, directa, como un bisturí cortando la humanidad que todavía conservaba en mi interior. Me mostró cómo funcionaba todo, los pasos a seguir, cómo no dejar rastro, cómo preparar cada detalle sin despertar sospechas. Yo escuchaba, fascinado y horrorizado a la vez, con la sensación de que cada instrucción me convertía en alguien distinto, más oscuro, más peligroso, más vacío. Pasaron horas. La conversación fluyó entre instrucciones y silencios incómodos. El olor a aceite de los contenedores, a metal y humedad, se mezclaba con mi sudor y mi miedo. Me habló de contratos anteriores, de la eficiencia con la que operaban, de cómo nadie volvía a preguntar, ni siquiera sobre la víctima. La normalidad con la que relataba la muerte me hizo comprender que aquel mundo era un espejo de la ciudad que veía desde mi ventana. Brillante, ordenada, perfecta en apariencia, pero con secretos que nunca debía mirar. Cuando finalmente me levanté para irme, sentí una extraña mezcla de alivio y terror. Afuera, Singapur seguía con su ritmo implacable. Luces, coches, transeúntes. Nada parecía haber cambiado, y sin embargo yo no era el mismo. Caminando de regreso por calles vacías, sentía que cada sombra era un observador, que cada reflejo en los ventanales me mostraba la versión de mí que ya no podría borrar. Esa noche, antes de dormir, revisé mi teléfono por última vez y apareció un mensaje inesperado. No era del contacto, al menos no directamente. Solo decía, «Todo tiene consecuencias, Jack, incluso el que observa desde las sombras». No había firma ni dirección, solo esas palabras que parecían arañarme la mente desde dentro. Me quedé despierto horas, escuchando los sonidos del edificio, el tráfico lejano, mi respiración acelerada. La curiosidad que me había empujado hasta allí se transformaba en miedo, en una certeza incómoda de que algo había cambiado para siempre. No podía dejar de pensar en el almacén, en los contenedores, en el hombre con su mirada helada. Cada vez que cerraba los ojos lo veía allí, esperando. Singapur seguía su curso habitual, brillante e impasible, pero yo sentía que mi ciudad ya no me pertenecía. Algo me había encontrado en la Deep Web,
algo invisible y preciso, y sabía que no se iría. El mensaje que apareció esa noche no me dejó dormir. Lo leí una y otra vez, y cada vez que lo hacía sentía que un hilo invisible me sujetaba, tirando de mí hacia un abismo que no podía controlar. Singapur brillaba a través de mis ventanas, pero para mí la ciudad ya no era la misma. Sus luces eran frías, extrañas, y los rascacielos se veían como gigantes que observaban desde la distancia, indiferentes a lo que yo había hecho. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla silenciosa. Cada sonido parecía un aviso: el claxon de un coche que retumbaba demasiado cerca, el murmullo de la gente en la calle que me recordaba que yo no podía ser normal, ni caminar entre ellos sin llevar mi secreto. Cada notificación en el teléfono me hacía saltar. Incluso mis propios pasos en el apartamento sonaban como si alguien más los siguiera. La paranoia se mezclaba con la culpa y la adrenalina. Ya no distinguía si estaba alerta por miedo o por placer perverso. Una noche, decidido a enfrentar mi miedo, fui a la zona portuaria de nuevo. Caminaba entre contenedores vacíos, metálicos, gigantescos, imaginando lo que sucedía allí cuando nadie miraba. El aire estaba cargado de humedad y aceite, y el eco de mis pasos me parecía un latido propio que resonaba en la oscuridad. Todo el lugar parecía un escenario de otro mundo, donde las reglas morales no tenían cabida. Mientras avanzaba, me sentí observado. No había nadie a mi alrededor, pero la sensación era imposible de ignorar, como si los contenedores mismos guardaran ojos invisibles. El segundo mensaje llegó mientras caminaba, y su lectura me hizo detenerme. Recuerda, Jack, siempre hay ojos que no ves. Nada más. No había indicación de remitente, ni ninguna pista de que alguien me estuviera vigilando físicamente. Pero la frase se sintió como una sentencia. Todo estaba conectado, y yo era solo una pieza dentro de un engranaje que no entendía. Desde aquel día, incluso cuando regresaba a casa, cada sombra parecía un testigo silencioso. Cada reflejo en los ventanales me devolvía una versión distorsionada de mí mismo, una que empezaba a disfrutar del miedo que provocaba. Intenté distraerme, salí a caminar por los barrios iluminados, entré en bares que permanecían abiertos hasta tarde, me senté en cafeterías mientras observaba a la gente, pero nada funcionaba. Cada gesto de normalidad me recordaba mi aislamiento. Cada sonrisa, cada conversación ajena, era un recordatorio de que yo ya no pertenecía a ese mundo. La Deep Web, el contacto, el almacén, todo se había incrustado en mi mente, como un tatuaje invisible que no podía borrar. Llegó el día en que debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones. La ejecución de lo que había contratado ocurrió de manera silenciosa, precisa y escalofriantemente eficiente. No hubo drama, no hubo ruido, no hubo error. Todo estaba consumado antes de que pudiera procesarlo, y la calma que siguió fue peor que el miedo. Era una certeza helada de que nada podría cambiar lo que había hecho. Mi nombre seguía siendo Jack, pero yo no era la misma persona que había comenzado esta historia. Esa noche regresé al apartamento, y Singapur parecía diferente. Sus luces, que antes me habían fascinado, se habían convertido en linternas que revelaban mis sombras interiores. Me senté frente a la ventana, viendo los rascacielos reflejados en el río, y sentí como algo dentro de mí se había vaciado. Cada sonido del exterior parecía cargado de intención. Cada sombra proyectada por un coche o un farol parecía susurrar mi nombre. Ya no había forma de volver atrás. Todo lo que había hecho, todo lo que había contratado, estaba incrustado en mi conciencia. Durante días me quedé inmóvil, solo observando, pensando en el contacto, en sus palabras, en cómo había cruzado una línea que nadie debería cruzar. La paranoia se volvió tan intensa que comencé a documentarlo todo. Escribía en un cuaderno cada sensación, cada reflejo, cada pensamiento intrusivo. Escribirlo me daba una extraña calma, pero también confirmaba que no podía escapar de mí mismo ni del mundo que había invocado. Con el tiempo entendí algo terrible. No temía a la ley, ni a la policía, ni siquiera a la exposición. Temía descubrir que podía repetirlo, que la calma fría que sentía al contratar un asesinato podía volver a mí.
que me había acostumbrado a ese vacío interior que se sentía como poder. Singapur seguía su curso implacable, brillante y ordenada, pero yo ya no pertenecía allí. La ciudad había permanecido intacta mientras yo había cambiado para siempre. Ahora vivo con miedo constante, no de ser atrapado, sino de que mi propia mente me vuelva a empujar hacia la oscuridad. Cada sombra, cada reflejo, cada sonido me recuerda que hay límites, que una vez cruzados, te persiguen en cada instante, incluso cuando estás solo. Nunca pensé que la curiosidad podría costarme tanto. Ahora sé que hay cosas que la mente humana no está hecha para soportar y que la Deep Web no olvida. Si estás escuchando esto, piensa 2 veces antes de cruzar esa línea, porque hay oscuridad esperando, y una vez que la contratas, ella nunca te olvida. Un simple clic me costó la vida. Lo que voy a contar no es ficción, y todavía siento el frío recorriéndome la espalda cada vez que lo recuerdo. Todo comenzó una noche en la que el aburrimiento me consumía. La luz azul de mi portátil iluminaba mi habitación mientras navegaba por foros y páginas que jamás aparecerían en un buscador normal. La Deep Web siempre me había intrigado, con sus secretos, rumores y lugares donde la ilegalidad y la curiosidad se mezclaban de formas que asustaban solo de pensarlo. Nunca imaginé que detrás de esos rumores se escondiera algo tan oscuro y completamente humano. Encontré un foro oculto, desordenado y caótico, con seudónimos imposibles y discusiones que parecían no tener sentido. Hablaban de una plataforma exclusiva, un sitio donde se podían conseguir cosas muy especiales. Nadie decía con claridad qué era, pero todos aseguraban anonimato total y transacciones en criptomonedas imposibles de rastrear. Al principio pensé que era otra estafa más, un engaño para gente ingenua. Sin embargo, mi curiosidad me venció. Creé mi cuenta siguiendo instrucciones precisas y complicadas, y pronto estaba frente a la pantalla con los listados de servicios disponibles. Al principio todo parecía inofensivo, hasta que vi un anuncio que me hizo retroceder sin querer. Servicios a medida, discreción garantizada. El precio era exorbitante, pero las reseñas me atraparon. Entrega puntual, sin preguntas, discreción impecable. Nadie mencionaba nombres ni detalles concretos, solo experiencias que dejaban entrever que lo que allí se ofrecía era serio y peligroso. Cada comentario se incrustaba en mi cabeza, haciendo que la pantalla se sintiera más pesada, más oscura de lo normal. Recibí un mensaje privado de uno de los usuarios más antiguos del foro. Su tono era cordial, casi amigable, pero había algo en sus palabras que me hizo temblar. Explicaba cómo funcionaban las transacciones, cómo nadie conocía la identidad del otro, y luego añadió: el cliente siempre tiene el control, hasta que la transacción se completa. Esa frase me heló la sangre. Quise cerrar todo y olvidar lo que había visto, pero la curiosidad y un extraño vértigo me mantenían pegado a la pantalla. ¿Qué pasaría si lo probaba solo una vez? Solo quería saber cómo funcionaba el sistema. Solo una prueba. La primera transacción fue aterradora y fascinante al mismo tiempo. Envié las criptomonedas siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Confirmaciones encriptadas llegaron a mi bandeja, con códigos y tiempos de espera que aumentaban la tensión. Una cuenta regresiva apareció, y durante esos minutos mi corazón latía con fuerza, sintiendo que cada segundo era una decisión que podría costarme mucho más de lo que imaginaba. Después, silencio absoluto. Pensé que todo había terminado, pero algo en el aire, en mi habitación, en mi pecho, me decía que no era así. Al día siguiente, comenzaron los detalles inquietantes. Mensajes crípticos en mi correo, capturas de pantalla de lugares que frecuentaba, nombres que jamás había escuchado. Comprendí demasiado tarde que no eran simples alertas del sistema. Alguien me estaba observando. No físicamente, pero sí mis movimientos, mis hábitos, mis rutinas. Cada decisión que tomaba podía formar parte de un juego que yo mismo había iniciado.
La idea de que mi curiosidad me había metido en un laberinto sin salida me provocaba un terror que no podía compartir con nadie. Mi vida empezó a cambiar. En el trabajo, cualquier ruido parecía un aviso. En la calle, sentía miradas donde no había nadie. Las notificaciones en mi móvil se convirtieron en pequeños golpes en el pecho. Cada mensaje anónimo, cada correo desconocido, hacía que mis manos temblaran y mi mente buscara explicaciones imposibles. Intenté borrar mi rastro, cerrar cuentas, mover criptomonedas, cambiar contraseñas, incluso abandonar todo el mundo digital durante días. Pero nada funcionaba. Cada acción parecía calculada, anticipada. Cada paso que daba era esperado, como si alguien me guiara desde las sombras. Los foros, que antes me parecían un juego de curiosidad, se transformaron en un escenario de terror psicológico. Empecé a recibir mensajes privados más elaborados, instrucciones extrañas, pequeñas tareas que parecían inofensivas, pero que aumentaban la sensación de que yo ya no era dueño de mis decisiones. La tensión creció al punto de que no podía salir de casa sin sentir que alguien sabía exactamente a dónde iba, qué hacía, qué pensaba. La paranoia se convirtió en mi sombra constante. Una noche, mientras revisaba los mensajes, apareció algo que me dejó sin aliento. Un listado de nombres y direcciones, personas reales, y comprendí, demasiado tarde, que la transacción no era un simple servicio. Yo había entrado en un sistema donde las vidas de otros dependían de mi decisión. No había fantasmas, ni persecuciones físicas, ni cámaras ocultas. Solo decisiones y miedo puro. La sensación de estar atrapado, de que cualquier movimiento podía desencadenar consecuencias irreversibles, me sumió en una angustia que todavía me persigue. Desde entonces, cada clic, cada notificación, cada sombra en la pared se convirtió en un recordatorio de que había cruzado un límite invisible. La curiosidad me había llevado demasiado lejos, y la Deep Web, con su red de secretos y amenazas, me tenía atrapado en un juego donde la incertidumbre y el miedo eran las únicas reglas claras. Desde el momento en que vi aquel listado de nombres y direcciones, mi vida dejó de pertenecerme. La paranoia se convirtió en una constante. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada crujido de la casa era un mensaje oculto. Mis amigos notaban que estaba distante, que sudaba sin razón, que hablaba despacio, como si midiera cada palabra antes de decirla. Yo mismo no dormía. Cada vibración del móvil me hacía saltar. Cada correo desconocido era un pequeño puñal en el estómago. La plataforma me obligaba a estar activo. No podía simplemente desaparecer. Comenzaron a llegar instrucciones más complejas, aparentemente inofensivas. Enviar correos, confirmar transacciones, mover criptomonedas a nuevas cuentas. Pero detrás de cada acción había un mensaje silencioso. Nos estamos observando. Entendí entonces que no se trataba de violencia física ni persecuciones tradicionales. Todo era un juego psicológico. Cada movimiento que hacía podía influir en la vida de otros usuarios, y mi miedo se alimentaba de esa responsabilidad. Una noche, mientras revisaba un mensaje con instrucciones, vi un vídeo adjunto. Mostraba un callejón que conocía bien. Una cámara apuntaba a un punto exacto donde había pasado ese mismo día. No había nadie en la escena, solo la evidencia de que me habían seguido. Sentí un terror frío y profundo. No sabía cómo podían saberlo, pero estaba claro. Alguien observaba todo, calculaba cada uno de mis movimientos. Cada acción mía, por trivial que pareciera, tenía consecuencias. Empecé a notar cambios en mi rutina diaria. Caminaba de manera diferente, evitaba ciertas calles, dejaba de tomar cafés donde solía hacerlo. Cada decisión se convertía en un acto de supervivencia. La comida, el trabajo, las conversaciones con mis amigos, todo estaba medido, calculado, porque temía que cualquier descuido pudiera desencadenar algo irreversible. Incluso mi mente comenzó a traicionarme. Veía sombras que no existían. Escuchaba pasos cuando estaba solo. Sentía la mirada de alguien detrás de mí, aunque no hubiera nadie. Luego llegaron los mensajes más perturbadores. No eran solo instrucciones,
sino pequeñas pruebas de control. Mueve la moneda a la cuenta X antes de medianoche. Si no lo haces, alguien lo notará. Pequeñas frases que no amenazaban con violencia directa, pero que convertían mi vida en un tablero invisible donde cada decisión tenía un precio psicológico insoportable. Me di cuenta de que la plataforma no solo me observaba, sino que me había moldeado. Yo era un peón en un juego que ni siquiera entendía del todo. Intenté desconectarme, cerrar todo, incluso cambiar de ciudad. Nada funcionaba. Cada correo, cada notificación, cada movimiento digital parecía controlado por alguien que estaba siempre un paso adelante. Mi casa, mi habitación, mis dispositivos, incluso mis pensamientos, eran parte de un sistema que me mantenía atrapado. La sensación de impotencia era absoluta. Una noche recibí un mensaje final que no contenía instrucciones, ni plazos, ni listas de nombres. Solo decía, la transacción ha sido confirmada. Prepárate. No había fecha, no había hora, solo la certeza de que algo estaba por suceder. Todo el miedo, toda la paranoia, todas las decisiones sin sentido se concentraban en esa frase. No podía moverme, no podía pensar con claridad, solo esperar. Desde entonces, mi vida es un ciclo de miedo constante. La Deep Web me atrapó, pero más que eso, yo mismo me atrapé con mi curiosidad. Nunca supe quién estaba al otro lado. Nunca lo veré. Solo sé que mi existencia cambió para siempre y que todo comenzó con un clic y un deseo estúpido de conocer lo prohibido. Cada sombra, cada notificación, cada pensamiento es un recordatorio de que he cruzado un límite que jamás debería haber tocado. A veces me pregunto si contar esto sirve para algo. Si alguien más lo lee, tal vez pueda evitar el error que yo cometí. Pero la verdad es que no hay vuelta atrás. El miedo que siento, la sensación de control ajeno sobre mi vida, es permanente. Y todo empezó con un simple clic, en una noche aburrida, frente a la luz azul de mi portátil. Si estás leyendo esto, espero que tengas más suerte que yo, o menos curiosidad. Un simple clic nos llevó muy lejos, y a la vez tan cerca del miedo verdadero. Lo que voy a contarles no es un juego. Todo comenzó una noche aburrida en nuestro pequeño piso de Madrid. Clara estaba tumbada en el sofá con el móvil. Yo con el portátil buscando algo distinto. Entre páginas vacías y enlaces irrelevantes, apareció un mensaje en un foro oculto de la Deep Web. Rutas viajes, experiencias de viaje que prometían algo que nadie podía documentar. Aventuras reales, extremas, exclusivas, casi prohibidas. El anuncio era simple, frío, pero imposible de ignorar. Viaja a lugares donde nadie más se atreve. Siente lo que nadie se atreve a sentir. Y debajo, una advertencia que nos hizo sonreír, creyendo que era parte del misterio. Elige con cuidado. Una vez empieces, no hay vuelta atrás. Clara me miró con esa mezcla de desafío y emoción que siempre la caracteriza y me dijo, Jack, esto es lo que estábamos buscando, algo que nos saque de la rutina. ¿Te atreves? Yo no dudé. Nunca la había visto tan decidida, y algo en mí también quería dejar la seguridad del apartamento, aunque ni siquiera supiéramos lo que nos esperaba. En pocas horas creamos un perfil en aquel sitio oscuro, y a la noche recibimos nuestro primer mensaje, un itinerario completamente personalizado. La ruta comenzaba en un bosque olvidado en el norte de España y continuaba por carreteras desiertas, aldeas abandonadas y senderos que ni los mapas turísticos mencionaban. No había fotos, ni testimonios, ni reseñas, solo un código y unas instrucciones precisas. Era inquietante y al mismo tiempo imposible de resistir. Al día siguiente, con las mochilas listas, partimos. Desde el primer momento, el silencio nos envolvió. No había coches, ni personas, ni siquiera el ruido de pájaros en algunos tramos. Cada señal del itinerario coincidía exactamente con lo que nos habían indicado, como si alguien hubiera marcado el camino para que lo siguiéramos paso a paso. Clara estaba fascinada, yo nervioso, con una sensación que no sabía cómo nombrar. Miedo, expectativa y curiosidad mezcladas en una tensión constante.
Dormimos la primera noche en una cabaña aislada, sin electricidad ni cobertura de móvil. El viento movía las ramas de los árboles fuera de la ventana, y a ratos parecía que alguien o algo estaba caminando cerca. Clara se dormía sin problemas, pero yo me levanté varias veces a mirar por la ventana, a revisar los mapas que habíamos recibido. Había marcas en lugares que no aparecían en ningún mapa oficial, senderos en medio de bosques densos, casas derruidas, caminos que se hundían entre la maleza. Todo parecía cuidadosamente planeado para guiarnos a través de un territorio que nadie visita, y eso me puso los pelos de punta. Al segundo día seguimos un sendero que nos llevó a un pequeño claro en medio del bosque. Allí, un círculo de piedras estaba colocado de manera perfecta, como si alguien lo hubiera dejado para que lo encontráramos. Clara se acercó y tocó una de ellas, sonriendo como si hubiera descubierto un tesoro. Entonces escuchamos un crujido bajo nuestros pies, algo que no podía ser simplemente ramas secas. Era un sonido profundo, casi como si la tierra misma respirara. Yo quería marcharme, pero Clara insistió en continuar. Y lo hicimos, caminando más adentro del bosque, hasta que la vegetación empezó a cerrarse a nuestro alrededor, obligándonos a abrirnos paso entre ramas y raíces. Más tarde, la ruta nos llevó a un pueblo abandonado. No había ventanas intactas, ni puertas que funcionaran. Todo estaba derruido, oxidado, muerto. A medida que caminábamos por las calles vacías, vimos marcas recientes de pasos. Nadie estaba allí, y aún así sentí que cada sombra era un espectador invisible. Cada crujido de madera, cada golpe de puerta era un recordatorio de que no estábamos solos. Encontramos una pared con símbolos tallados, líneas y figuras que no podíamos reconocer. Clara me susurró: «Jack, esto no es turismo. Esto es algo que no deberíamos encontrar». Pasamos horas recorriendo aquel lugar. Encontramos una plaza central con un pozo antiguo, cubierto de hojas y tierra. Clara se inclinó sobre él, y aunque no pudimos ver el fondo, nos dio la sensación de que algo nos observaba desde allí. Cerca del pozo había objetos olvidados: una muñeca rota, un cuenco de cerámica con restos secos, botas desgastadas de alguien que había pasado por allí hace tiempo. Todo parecía estar allí para que lo viéramos, pero no había ninguna persona. El aire estaba cargado, denso, con un silencio que hacía que cada susurro de viento pareciera un grito. Nos movíamos con cuidado, siguiéndonos la una al otro, sin atrevernos a separarnos. Clara comenzó a notar que algunas marcas en los edificios parecían recientes, como si alguien hubiera estado allí no hace mucho, y eso nos llenó de una inquietud todavía mayor. A medida que la tarde caía, el bosque comenzó a cambiar. La luz se volvía gris, las sombras se alargaban de manera extraña, y el camino parecía difuminarse entre la maleza. Cada paso que dábamos nos llevaba más lejos de la seguridad, y más cerca de algo que no podíamos ver, algo que solo sentíamos. Intenté convencerme de que eran solo juegos de la luz y nuestra imaginación, pero Clara lo percibía también, y eso me hizo comprender que lo que estábamos viviendo no era un simple paseo. Mientras nos acercábamos a la cabaña para pasar la segunda noche, escuchamos un sonido muy lejano, que al principio pensé que era un animal, pero luego reconocí el ritmo irregular, pasos pesados que no coincidían con nuestros movimientos, pero que desaparecieron tan pronto como giramos la cabeza para mirar. No había nadie, solo el bosque, aparentemente vacío, y nosotros, cada vez más atrapados en la ruta que habíamos decidido seguir. Finalmente llegamos a la cabaña, cansados, con el corazón latiendo con fuerza. Clara se sentó frente a la puerta y me dijo: «Jack, esto solo es el principio. No sabemos qué nos espera, pero no podemos dar marcha atrás». Yo asentí, intentando contener el miedo que me envolvía, consciente de que cada clic que nos había llevado allí también nos había arrastrado hacia un territorio del que tal vez no volveríamos iguales. Después de nuestra primera noche en el pueblo abandonado, continuamos siguiendo el itinerario que nos había llegado desde la Deep Web. Cada paso que dábamos nos alejaba de la seguridad de la civilización y nos adentraba en un mundo que parecía detenido en el tiempo, donde la naturaleza reclamaba lo que el hombre había dejado atrás. El sendero se volvía más estrecho,
Los árboles se cerraban sobre nosotros y el suelo se cubría de raíces que amenazaban con hacernos tropezar. A cada instante sentía que no solo caminábamos por el bosque, sino que el bosque caminaba con nosotros. Al llegar a un río, las instrucciones nos indicaban que cruzáramos por un paso de piedras cubiertas de musgo. Clara lo hizo primero, segura y decidida, pero yo temblaba con cada salto, escuchando el agua golpear contra las rocas y sintiendo un frío húmedo que se colaba por mis zapatos. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un susurro, apenas audible, arrastrado por el viento entre los árboles. No era una voz clara, pero parecía pronunciar nuestro nombre, como si alguien nos llamara desde la distancia. Clara no lo oyó y traté de ignorarlo, recordándome a mí mismo que era solo el viento, aunque no podía borrar la sensación de que nos estaban siguiendo con la mirada. Después de cruzar el río, la ruta nos condujo por un tramo en el que el bosque se volvió más denso. La luz del sol apenas penetraba el follaje, y el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo nuestros pies. Encontramos rastros de animales salvajes, pero también de humanos, huellas en barro fresco, un cuchillo oxidado apoyado sobre una roca, restos de un pequeño campamento improvisado. Nada parecía reciente, y aún así, la escena nos provocaba la sensación de que alguien había estado allí muy poco tiempo antes que nosotros. Cada descubrimiento nos inquietaba, pero al mismo tiempo nos empujaba a continuar. El día avanzó y la ruta nos condujo a un acantilado que se alzaba sobre un valle cubierto de bruma. El itinerario nos indicaba que debíamos esperar allí hasta medianoche. Nos sentamos en el borde, intentando acostumbrarnos al silencio que nos rodeaba, pero era imposible. Cada movimiento de la bruma, cada sombra que se alargaba sobre las rocas, parecía tener intención propia. Clara me tomó de la mano y sentí un estremecimiento recorrer mi espalda. La oscuridad empezaba a caer y con ella un frío que calaba los huesos. Entonces comenzaron los susurros. Al principio fueron suaves, apenas audibles, como el viento entre las ramas. Pero a medida que la noche se acercaba, las voces se hicieron más claras, aunque incomprensibles. Parecía que hablaban un lenguaje que yo no podía entender, y sin embargo, cada sílaba resonaba dentro de mí con una familiaridad aterradora. Intenté calmar a Clara, asegurándole que eran imaginaciones nuestras, pero ella también lo escuchaba y su rostro reflejaba miedo, fascinación y una extraña curiosidad a la vez. Durante horas permanecimos allí, observando cómo la bruma ascendía desde el valle, creando formas que parecían figuras humanas que se desvanecían al intentar mirarlas directamente. La luna aparecía y desaparecía detrás de las nubes, proyectando sombras que se movían de manera imprevisible sobre la roca. En un momento, sentí que alguien nos observaba desde abajo, en la base del acantilado, pero al girarme no había nada, solo el viento y la bruma, y el interminable vacío que nos rodeaba. Cuando la medianoche llegó, la ruta nos indicó continuar. Descendimos por un estrecho sendero tallado en la roca, donde cada paso era una prueba de equilibrio y resistencia. Las piedras estaban húmedas y resbaladizas, y el sonido de la bruma golpeando contra las rocas parecía acompañarnos, susurrando advertencias que no comprendíamos. Clara caminaba delante de mí, segura, pero de vez en cuando se detenía y miraba hacia atrás, como si esperara ver algo que yo no podía percibir. Tras un largo descenso, llegamos a un refugio de montaña escondido entre los árboles. Sorprendentemente, estaba limpio, con una chimenea que parecía recién usada y un pequeño desayuno preparado. Pan, fruta y té caliente. Sobre la mesa había una nota que decía: «Si has llegado hasta aquí, eres de los pocos que han sentido la verdadera ruta. Guarda lo que has visto para ti». Nos miramos, comprendiendo que habíamos completado algo que iba más allá de la aventura o la curiosidad. Habíamos seguido indicaciones que nadie más conocía. Habíamos caminado por senderos que parecían estar vivos y habíamos sentido una presencia que nunca se mostró del todo. Regresamos a casa con una mezcla de alivio y angustia, conscientes de que nuestra experiencia no se podía explicar del todo, ni compartir sin parecer locos. Ahora, cada vez que miro un mapa o un sendero, siento que podría haber otra ruta esperando,
Una que tal vez nos lleve más lejos y más profundo en un mundo que solo existe para quienes se atreven a buscarlo. Porque la Deep Web nos había ofrecido aventura, y la aventura nos había dejado con un miedo que nunca podremos olvidar. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.